hermanos, un embajador, quiero que sepan que es un enviado oficial, que es un representante de algún soberano extranjero y proporciona un vínculo entre un país al que lo coja y el país que él representa como tal. Los embajadores trabajan para construir relaciones y desarrollar políticas que favorecen tanto al anfitrión como a aquel que es parte del desarrollo mismo. Un embajador es designado por el líder, en este caso, de su país, que aquel representa, y es una autoridad para hablar, mis hermanos, en su nombre. Un embajador es decir, tiene que ser un ciudadano directamente. Vive en un país, es correcto, pero representa ante otro. Debe representar el mensaje totalmente del líder a quien es enviado. En este caso también encarna el carácter de su país de origen, siguiendo las leyes y costumbres que no son necesariamente conocidas por el país que lo está recibiendo, o bienvenida podrían ser, pero debe hacer esto todo el tiempo respetando las leyes y costumbres de aquel que lo recibió, en este caso, el anfitrión. ¿Por qué traigo esta definición, mis hermanos? El significado de lo que es un embajador. Ese es el tema del mensaje de esta tarde. Embajadores de Cristo. Traigo esta definición porque esto es lo que significa en el sistema del mundo o representa la palabra embajador. Esto es lo que significa, esta es la autoridad, este es el poder que tiene a nivel sociopolítico, sociocultural, un embajador y lo que representa como tal aquí en la tierra. Pero usted sabía, mis hermanos, que nosotros estamos llamados a ser embajadores del reino de los cielos. Tener la facultad y la oportunidad de representar y tener un trabajo tan importante como ser representante, embajador de nada más y nada menos de aquel que creó los cielos y la tierra. Aquel que creó todo y que dio su vida en propiciación de nuestro pecado, aún sin tú y yo merecerlo. Es un privilegio. Es algo que nosotros debemos de sentirnos honrados porque a pesar de ser pecadores desde nuestro nacimiento, Él nos ha dado el privilegio de ser embajadores y representantes de su reino aquí en la tierra. Quiero que vayan conmigo a la segunda carta al libro de los Corintios. Y vamos a estar trabajando en el capítulo 5, del verso 11 hasta el 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del verso 11 al 21. Es donde vamos a estar trabajando la tarde de hoy. Estaré leyendo en la Reina Valera. Amén. Dice pues, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a lo que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, es decir, en la vieja manera de vivir, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ellas son las que transforman, ellas son las que nos van a ayudar a nosotros a poder formar y fortalecer el carácter de Cristo en la vida de cada uno de tus creyentes y tus discípulos. Permite que tu Espíritu Santo sea quien nos ayude a poder entender, comprender, asimilar y sobre todo poner en práctica lo que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Es propicio, mis hermanos, poder comprender ante nosotros lo que significa poder llevar un título tan honorífico como el de embajador. Por eso le hablaba acerca de la definición, se la explicaba de lo que significa aquí en la tierra. Imagínese a usted que directamente Luis Abinader lo llama a usted para que usted sea embajador en el pueblo de Israel. Usted se sentiría honrado por esa atribución que se le puede hacer y por esa elección de la misma. Sin embargo, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Pero se puede. No se queda ahí. Sí se puede. Porque estamos llamados a ser embajadores del reino. Pablo, hablando acerca de contextualizando, lo que estaba haciendo es poniendo en orden a Corintios y dando una cátedra de reforma del corazón de estos hermanos, para que comprendan la importancia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y comenzar a comportarse como digno grande de lo que fue el sacrificio de Cristo, para que hoy en día nosotros, tú y yo, seamos justificados por medio de la fe en aquel que murió en esa cruz y resucitó. Y esto me lleva a mi primer encabezado dentro del tema. Dios te escoge y te transforma de adentro hacia afuera. Es importante comprender que para poder llegar a ser un embajador se necesita un prerequisito para poder cumplir dicha tarea. Eso no se escoge de la noche a la mañana. Yo no me levanté hoy y dije, Sandra, hoy soy un embajador de República Dominicana y me voy para Siria, para cualquier país de esto, a representar como tal. No, hay un prerequisito para que esto sea cumplido en nosotros. Antes de una persona ser embajador, primero debe ser electo por el Estado y en este caso por el líder de este ciudadano. Bueno, mis hermanos, así mismo, de la misma manera, tú y yo somos electos, escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser representantes de Dios aquí en la tierra. De forma tal que la ciudadanía de Dios no es un privilegio que nosotros elijamos, sino es un derecho, ni un derecho tampoco por igual, es una elección total del Dios Todopoderoso que hace para que tú y yo formemos parte del reino celestial. No nosotros elegimos esto, Él nos eligió a nosotros. Dice la palabra en Efesios capítulo 1, verso 3 al 5 lo siguiente. Pueden ir anotando y pronto lo leen en sus hogares. Bendito sea el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de ¿quién? De Cristo, según el puro afecto de su voluntad. No hay forma de tomar en cuenta de que yo tomo la decisión sin antes entender de que ya el Espíritu Santo fue quien me convenció de pecado. Yo no puedo comprender o entender o llenarme a mí mismo de que yo hice la elección por el Señor. Yo tenía esa percepción errada de que yo voy a tomar la decisión de seguir a Cristo. Sí, tú tomas la decisión, pero yo creo que tú entiendas que no eres tú quien lo hizo, sino el Señor, que tuvo misericordia de tu vida y puso el querer como el hacer en ti, para que tú vengas al redil y forme parte de la ciudadanía del reino. Vamos a desglosar un poco este texto. El que estamos trabajando en este caso es Corintios, 2 Corintios capítulo 5 del verso 11 hasta el que leímos anteriormente. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres para que Dios les sea manifiesto lo que somos, y esperamos que también lo sea para vuestra conciencia. No recomendamos pues otra vez a vosotros, y no damos ocasión de gloriaros por nosotros. ¿Para qué? Para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Luego de que ya somos elegidos por el Señor, que es la primera parte, para pertenecer a la ciudadanía celestial, y luego ser un ciudadano, y luego entonces posteriormente ser un embajador,
hay que entender la parte que hay que hacer una transformación de adentro hacia afuera. El creyente, que es un discípulo, no es aquel que se ha transformado de manera exterior, como leía en el texto anterior, acerca de las apariencias, sino que es de adentro hacia afuera. Dice más adelante en el verso 16, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún así, a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, hay una vieja manera que ya no es la que vale, sino es la que sigue a continuación después de lo que Cristo por nosotros. Aquí viene el énfasis principal. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. No de mí, no de ti, proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es interesante esta parte porque esto nos hace ver a nosotros que nosotros somos un granito de arena en medio del mar. En medio de lo que es la reconciliación. Es Dios mismo, a través de Él mismo, por medio de Cristo, que nos da la oportunidad de que tú y yo podamos nuevamente reconciliarnos con Él. Si nosotros vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la historia es la siguiente. El hombre se aparta y Dios lo recoge. Eso es la historia de la redención. El hombre se aparta y Dios en su misericordia y su amor, entonces nos aparta un lugar a nosotros y nos recoge. Ese siempre ha sido la historia de la reconciliación. Pero ¿qué significa estar en Cristo? Estas dos palabras constituyen una parte tan pequeña, pero a la vez tiene un ejemplo tan grande para nosotros poder expresar de lo que significa estar en Cristo. Estar en Cristo no es solamente yo pertenecer a un cuerpo de una iglesia, trasciende mucho más. Va más allá. Hay 4 áreas que identifican, que podamos nosotros identificar, que esa parte está siendo visible en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro estilo de vivir. Número 1, nos da la seguridad al creyente en Cristo, quien cargó en su cuerpo el juicio de Dios contra el pecado. Tus pecados te son perdonados, no por tu carita bonita, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es por medio de Cristo. Segundo, la aceptación del creyente en el único quien Dios se ha complacido. Mis hermanos, la única forma de la propiciación del perdón de nuestro pecado era solamente por medio de Dios mismo, a través de su Hijo, que es Cristo Jesús. Tú no podías decir que yo tengo ahora esta oportunidad de pedirle pedirle a Dios que me perdone todos mis pecados. Es imposible si no se había hecho lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Número 3. También nos da la seguridad futura del creyente en aquel quien es la resurrección a vida eterna y el único garante de la herencia en el cielo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es por mí. Mi hermano, la forma de alcanzar el cielo no es por tu propia fuerza, no es por tus propios medios, no son tus dones, no son tus habilidades, incluso no es lo que tú entiendas creer a través de la relación que tienes con el Señor. Es a través de Cristo. Son matemáticas simples, 2 más 2 son 4. Aquí no hay mucho que sumar y restar. Número 4. La participación del creyente en la naturaleza divina de Cristo en el Verbo eterno. Cristo dijo, separado de mí, nada podremos hacer. O sea, es decir, que a través de lo que es la participación que tenemos con Cristo, es que nosotros podemos funcionar en una iglesia que Él ha dejado para que tú y yo seamos parte del redil. Tú no funcionas aquí porque tú puedes, tú funcionas aquí porque Cristo quiere. Eso es algo que nos pone a nosotros como el siervo y no como el amo. Nosotros somos servidores de Cristo y por ende le servimos a un Dios vivo. Dice, y esto es lo que es estar en Cristo, pero hay algo más.
nueva criatura somos. ¿Qué significa esto? Esta palabra se traduce como algo nuevo creado, pero con una excelencia a lo que es la expresión que incluye el perdón del cristiano de sus pecados que fueron pagados por la muerte y resurrección de Cristo. Ya no somos lo que éramos antes, sino que somos una nueva criatura. Es importante, es interesante porque a través de esto habla acerca del nuevo nacimiento. ¿Qué pasó con Nicodemo cuando se le acercó a Cristo? Él le dijo, Señor, ¿qué yo tengo que hacer para alcanzar el reino de Dios? Y él le dijo, Nicodemo, está fácil, nacer de nuevo. ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo tú crees que yo puedo agarrar después de la edad que yo tengo, volverme un niño y entrar en el vientre de mi madre? Es que lo que le estaba diciendo Cristo en este caso era que tenía que tener una muerte y un nuevo nacimiento, pero a nivel espiritual. Lo que pasa es que muchas veces el pecado ciega lo que nosotros podemos ver a nivel espiritual y no es revelado en el momento oportuno, sino cuando Dios le plazca, según su soberana y soberanía voluntad. Es importante comprender esa parte para que entendamos de que nuestra salvación y nuestro nuevo nacimiento depende del Señor. Las cosas viejas pasaron, dice el texto. He aquí, todas son hechas nuevas. Esto también nos reconforta a nosotros, mis hermanos. Porque a través de esto, muchas veces, entendiendo de que hay pecados que son tan fuertes que hemos hecho, nosotros creemos que Dios no puede perdonarlo. Cuando tú vienes al Señor en arrepentimiento y fe, porque el Espíritu Santo te ha convencido de pecado, tú tienes que entender que el pecado tuyo, que era rojo como el carmesí, Él lo vuelve blanco como la lana. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay transformación que Él no pueda hacer en tu vida si tú vienes en arrepentimiento y fe para que Él sea tu rey y en este caso tú tengas participación en la vida eterna. Dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios. Es decir, mis hermanos, que Él no está aclarando que no es de nosotros, es de Dios que viene la salvación, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Diría, pero acá, aquí parece como un trabalengua. Nos reconcilió el ministerio de la reconciliación, como que estamos rebondando. No, mis hermanos. Es lo que nosotros vamos a aprender y que nosotros vamos a hablar. Al final, aquel que no ha conocido al Señor, ¿de qué le predicamos? De una reconciliación con el Señor. Recuérdese que por él, por Adán, por uno, vino la muerte a todos, pero por otro vino la salvación a muchos. Es decir, que ese es el evangelio que se predica, el ministerio de la reconciliación, envolver nuevamente a los pies del Maestro. Dice Martin Lloyd-Jones lo siguiente: el cristianismo es algo que no nos controla, no es algo que nosotros tomamos, sino algo que nos toma a nosotros, y no es algo que controlas y manipulas a la vez, sino algo que te controla y te gobierna toda tu vida. Es decir, mis hermanos, que cuando tú eres escogido por el Señor, tu vida no depende de ti. Inmediatamente tú comienzas a caminar y a formar un modelo y un carácter que las personas que te conocían dicen, pero tú no te pareces hace unos años. Tú como que hablas diferente, te comportas diferente y no pasa como a Pedro. Pero Pedro, tú dices que no eres de ellos, pero tú hablas como ellos, te vistes como ellos, te comportas como ellos, pero tú eres de ellos. Aunque lo niegues, la esencia de Cristo comienza a manifestarse en tu vida y en mi vida. De forma tal que comenzamos a testificar de lo que Él ha hecho en nosotros. Y esto nos da a nosotros lo siguiente, es que mediante el sello del Espíritu Santo, bajo el conocimiento de su palabra, con el poder de poder ejercerla en nuestras vidas, entonces nosotros pregonamos la buena nueva de salvación que son Cristo Jesús y de esta forma nosotros testificamos a través de que ya nosotros somos una nueva criatura y ya nosotros no pertenecemos a lo de parte de la muerte, sino que ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y es interesante porque esto nos reconforta a nosotros. Esto trae aliento a la vida del creyente. Porque si dependiera de nosotros, no estuviéramos aquí. Pero como depende del Señor y de la transformación progresiva que hace en el creyente, entonces Él permite, bajo su misericordia, su soberanía y su voluntad, que tú y yo crezcamos a la manera que Él quiere, que es a la manera de Cristo Jesús. Y ahí caemos al verso principal. Ahora comienza el mensaje. Así que
somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es interesante, mis hermanos, porque yo sé que ustedes dirán, Randy, pero el contexto que está hablando aquí Pablo se refiere a él mismo como un embajador. O sea, los apóstoles que están llevando y ministrando la palabra son los que son los embajadores del reino aquí en la tierra. Bueno, mis hermanos, les voy a decir que esto nos corresponde a todos. ¿Por qué? Porque Pablo le dijo lo siguiente: sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. Y Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, el ministerio de la reconciliación, cuando se le envió la comisión a los discípulos, le dijeron, y por todo el mundo, predicarle todo el evangelio, haciendo discípulos, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que aquellos que han conocido la verdad por medio de esos apóstoles se convirtieron en discípulos. ¿Y qué hace un discípulo? Imita a su maestro. Y por ende nosotros debemos ser imitadores de aquellos que nos han sido enseñados e instruidos a través de la palabra del Señor. Y por ende el embajador de Cristo nos corresponde a todos. No a un grupito, a todos. Se supone que ya el Espíritu Santo, tú has sido bautizado con el mismo. Y por ende ya tú eres un representante, porque Cristo prometió que estará contigo todos los días de tu vida. ¿Hasta el final de qué? Del mundo. Y si Él está contigo, entonces tú eres un representante de Él. Por medio de ti es que la verdad estará siendo testificada, estará siendo hablada a través de ti, porque somos el medio. Pero realmente esto conlleva a un sinnúmero de cosas que primero deben de darse en la vida de nosotros. Porque ser un embajador de Cristo no es algo que es de la noche a la mañana. Primero, y ahí entro a otro subtema, es que cada creyente debe madurar espiritualmente para representar a Cristo. No se puede ser un representante o no se puede ser un embajador sin antes, primeramente, tener conocimiento de la ciudadanía de donde corresponde. Recuérdense que le hablé ahorita acerca de una definición de lo que significa ser un embajador y lo que conlleva como tal. Esta persona debe estar capacitada a nivel de conocimiento sociocultural, pero aparte de esto, tiene que tener el dominio, la destreza para poder hablar acerca de todos los temas con referente a lo que es su ciudadanía. De forma tal que aunque él viva dentro de esa ciudad, en la parte donde él está directamente, él tiene parte de su ciudadanía como tal dentro de ese territorio. De modo que, por ejemplo, no sé si han visto películas, cuando hay personas que tienen problemas en un estado, ¿a dónde van? ¿Directamente dónde van directamente? Bueno, al consulado de su estado. ¿Quiénes están en esos consulados? La mayoría de veces los embajadores son los representantes formales. Y aunque tú tengas tus leyes y tú tengas tus normas, como ciudadano de República Dominicana, tú debes de respetar en las cuales tú estás. Es decir, es lo mismo que Cristo dijo, la oración que hizo por sus discípulos. Yo no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guarde. Al final, nosotros estamos en un mundo caído, pero no significa que nosotros vivamos de forma como el sistema y el mundo quiere. Porque ya nuestra ciudadanía tiene otra identidad en el Señor. Amén. Alcanzar plena madurez debería ser directamente el objetivo principal de todo creyente. El autor de Hebreos respondió a los cristianos por no madurar de la siguiente manera. Hebreos 5, 12 y 14 dice lo siguiente. Porque debiendo ser ya maestros, oigan cómo comienza este autor. Porque debiendo de ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué significa esto y qué nos dice esto a nosotros?
todo creyente, no uno, todo creyente debe llegar al punto de ser capaz de enseñar a los demás. Esto no quiere decir, mis hermanos, que usted sea un teólogo de la palabra. Es que el conocimiento del Dios que usted sirve debe estar impregnado en usted de forma tal que usted tenga base para usted poder expresar al Dios que usted le sirve. Usted no puede ser un niño espiritual toda su vida. Y aunque sí van a haber dentro de la comunidad del Señor, porque Pablo decía, cuiden a los débiles en la fe, aún así no es el fin del todo. Es algo más. Nosotros como cristianos debemos de estar fielmente buscando de manera progresiva el proceso de santificación, que esto nos lleva a nosotros, en medio de una vida en comunión con la palabra de Dios y una vida en comunión en oración, a alcanzar una madurez diferente, de forma tal que yo tenga la facultad, tanto espiritual como del conocimiento del Dios que yo le sirvo, para yo poder expresar acerca de Cristo de una forma que no haya contradicción que pueda impedir esa verdad en mi vida. La Biblia no apoya directamente de que todos los creyentes automáticamente aceptan al Señor, tienen o alcanzan una madurez espiritual. Es por medio de Cristo, en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de la oración y el estudio sumergido en la palabra de Dios. ¿Cómo se alcanza la madurez? Es decir, que para yo ser un embajador de Cristo, yo tengo que tener base sólida para poder hablar de a quien que yo represento. Yo no puedo representar a mi país sin ni siquiera conocer cuándo se fundó el mismo, que se celebra el 27 de febrero. El Día de la Independencia. Se supone que por lo menos eso es lo básico. Un embajador tiene más, conoce historia. Asimismo, estamos llamados a conocer de forma tal a nuestro Dios por medio de la palabra que podamos hablar de cualquier tema para poder contradecir las artimañas del enemigo cuando quieran imponer ideologías que quieran ir en contra de nuestros principios y valores a través de su palabra. Yo lo defino la madurez espiritual de la siguiente manera. La madurez espiritual no es el resultado de estar ocupados en las actividades de la iglesia, sino el carácter de Cristo formándose en nosotros, transformando nuestra vida, dando fruto de arrepentimiento en una armonía con una relación en oración y sumergido en la palabra de Dios. Te lo repito. La madurez espiritual no es el resultado de estar ocupados en las actividades de la iglesia, sino el carácter de Cristo formándose en nosotros, transformando nuestra vida, dando fruto de arrepentimiento en una armonía con la relación en oración y sumergimiento en la palabra de Dios. Así se alcanza la madurez espiritual. El hecho, mis hermanos, de usted poder participar de actividades congregacionales no significa que usted sea un maduro en la fe. Ojo con esto. Que pudiéramos entender de que porque yo tengo una posición en mi iglesia, significa que yo soy un maduro espiritualmente hablando. Error. Hay algo más importante que lo ministerial aquí en la tierra, que es el fruto del Espíritu en usted. Porque Cristo dijo, por eso lo van a conocer. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Siempre lo digo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, abundancia, templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay mal y no hay ley. De modo, mis hermanos, que esta es la forma para nosotros poder alcanzar la madurez espiritual. Y no significa, vuelvo y les reitero, de que y eso no es malo. Al contrario, el hecho de que usted esté participando en los ministerios de la congregación, eso es, como dice el pastor, eso es like. Ok, excelente, porque usted está dedicando un tiempo valioso a lo que son los ministerios del reino. Excelente, pero su relación, mis hermanos, es primordial. Porque sería bueno que cuando Cristo venga o partamos a su presencia el día del juicio, Él no nos diga como aquellos que decían, Señor, pero en tu nombre no hice tales cosas. Saqué fuera demonios. En tu nombre yo predicaba. En tu nombre, Señor, yo servía en la iglesia. Y yo cuidaba niños. Y yo predicaba. Y yo pastoreaba. Eso no es el fin del todo. Apartados de mí, hacedores de maldad. Tu relación con el Señor es primero. Lo secundario es lo que viene después, como resultado de lo que Dios está haciendo a través de tu corazón.
y a través de tu mente, transformándote de gloria en gloria. El otro subtema es, ya hemos leído y hemos sabido de que para ser un embajador de Cristo, primero Dios nos elige a nosotros, no nosotros elegimos ese cargo esa responsabilidad tan hermosa que nos da. Dios nos escoge a nosotros. Lo segundo es que debe de haber una madurez espiritual en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos el conocimiento, la base sólida de poder representar al reino y saber a cuál es el Dios que tú y yo servimos. El tercer subtema es el siguiente. Los cristianos deben ser sal y luces. ¿En qué? En ciudades asentadas sobre los montes. Y esto está hablando de testimonio. Una cosa es yo ser un representante y otra cosa es yo testificar directamente que lo soy. Que aquel que me vea diga, no, pero ese es dominicano. Bueno, no, ese es cristiano. Mire, antes de entrar en esta parte, que es muy importante, esto es tan delicado. Pero para nosotros debe ser algo que nos lleve a poder reflexionar de forma tal que en nuestra vida hagamos un alto y hagamos un examen de introspección para ver cómo nosotros andamos. Es importante para el Señor saber qué dicen los demás de Él. Porque Él le preguntó, ¿qué dicen aquellos que yo soy? No, tú eres el profeta David. No, tú eres esto. Ok. Es importante comprender de que nosotros debemos de dar un testimonio por el cual nosotros debemos de ser sal y luz para aquellos que no conocen al Dios que tú y yo le servimos. Y hago un ejemplo con esto. Hace unos cuantos años ya, yo trabajaba para una empresa de telecomunicación. No digo el nombre porque tal. En servicio al cliente se van a dos cosas. La gente va a dos cosas. O va a comprar o a sacar un servicio o va a discutir. No hay más. O van a sacar un servicio o a buscar algo que sea beneficioso para ellos, hablando de telecomunicación, o van a quejarse. Lamentablemente, o es la realidad, el representante de servicio al cliente es que el representante. ¿Y qué hace el cliente? Es como si nosotros éramos los psicólogos de los clientes como tal. En medio de que yo estoy atendiendo a un cliente, hay una señora que llega revolteada porque el internet se lo cortaron. ¿Y cómo esa señora empezó? Le dijo a tal del mal que se llama Marisa. La muchacha, yo la veía llorando porque es que se corren. Hay gente que se corren. Y yo, wow, pero está diciendo, incluso comenzó a decir palabras mal dichas. Y yo, wow, qué forma. Y el cliente que estaba al frente de mí me decía, wow, pero qué mala educación. Y yo por dentro de mí dije una palabra que es Jehová, por favor, que no diga que es cristiana. ¿Por qué tenía la vestimenta? Ustedes saben. Y yo, Jehová, que no diga que es cristiana. Inmediatamente yo dije eso en mi mente. La señora le dijo por último, y yo todo lo que te digo, y te salva que yo era cristiana. Y yo, santo. Esa persona que yo tenía al frente me dijo, wow, pero mira, por eso que yo dudo a veces de que cristiano, porque tú que escuchaste lo que dijo la señora. Mis hermanos, es un hilo muy fino, que depende de una cosa tan sencilla como tener dominio propio para nosotros testificar de una forma inadecuada ante aquellos que no conocen del Señor. ¿Y tú sabes qué es lo malo? Que nos encasillan a todos por uno, porque somos un cuerpo. El que dice que es cristiano, todo el que es cristiano está en la tómbola, no se salva nadie. Bueno, de esa forma es tan importante nosotros comprender cómo nosotros testificamos nuestra vida ante aquellos que no conocen. Mis hermanos, nosotros nos están siempre chequeando. El enemigo está atento a ver dónde tú te doblas para ahí mismo ponerte algo para que tú te tropieces y te caigas. A mí me dio vergüenza ajena, sinceramente. Yo me dije, Señor, ten misericordia. Pero realmente lo que esa persona tuvo como percepción es que, wow, lamentablemente esos cristianos están peor que los que están fuera. Porque los que están fuera a veces tienen mejor educación que esos que dicen que están dentro. Y eso me chocó y ahí tuve que decirle, mire, varón, es lamentable el caso, pero yo soy cristiano
Y lamentablemente usted sabe que nosotros somos todos pecadores, no hay nadie. Estamos en un proceso de arrepentimiento. Yo ayudé a la señora para que no se vea mal delante del cliente. Pues, o sea, yo estoy predicando de la señora para que no se vea mal delante del cliente. Y aún así, wow, sí, mira, tienes razón, es verdad lo que tú dices, pero, varón, tienen que manejarse. O sea, es importante, mis hermanos, entender que nosotros somos la sal y luz. ¿Qué hace la sal? Conserva. Nosotros debemos conservar nuestra identidad para que cuando vengan situaciones como esa, ese fruto del Espíritu es de nosotros, ese dominio propio sea lo primero que salga. Porque en situaciones como tal es que nosotros vamos a ser probados. Si tú tienes problemas de ira, el Señor te va a poner muchas situaciones para que tú entonces confrontes esa ira. Si tú tienes problemas de ego, van a llegar muchísimas situaciones para que tú tengas la facultad de ver si es verdad que tu ego se ha desinflado o sigue más elevado. Si tu problema es la paciencia, ay, Padre. Bueno, no lo sé, no sé cómo esa parte, pues todavía no tengo, pero tengo sobrinos y no es fácil. Y tengo dos que tengo el fin de semana con ellos y no es fácil. Entonces, debemos de comprender, mis hermanos, que hay un hilo muy fino, normalmente entre la cordura y entre el raciocinio. Bueno, hay un hilo más fino todavía entre nosotros poder testificar de manera incorrecta o de manera correcta. Porque si nos dejamos de llevar por nuestros delitos y pecados, mis hermanos, lamentablemente, nosotros, nuestro testimonio, y miren, usted puede hacer 70 cosas buenas, haga una sola mala. Para el hombre natural, el hombre pecador, usted puede hacer 70 cosas buenas, haga una mala, y se van a marcar, se van a reconocer y a conocer a ti por esa sola cosa mala, que por las 70 buenas que tú has hecho. Lamentablemente, por causa del pecado. Sin embargo, Dios no es así. Dios, por 70 malas cosas que tú hagas, con una buena, gloria a Dios por eso. Porque Él sabe de dónde no ha sacado. Él sabe de dónde te sacó. Y aún así, Él ve tu crecimiento a través de Él y lo espíritu para que tú seas una mejor persona y vayas alcanzando esa madurez para que esos comportamientos se vayan erradicando de tu vida. Pero es importante comprender esta parte. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo? Dice lo siguiente. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se salará? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 13 y 16. Esto lo dijo Cristo, mis hermanos. Es decir, que hay una importancia en que tú y yo podamos testificar de una manera correcta delante de los hombres. El hecho de usted ser un representante del reino, ya su identidad cambia. Es decir, su DNI o su cédula ya no dice cédula de pecador, sino cédula de un arrepentimiento y fe, un pecador arrepentido. Ya su cédula no dice Satanás, su cédula ahora dice Cristo. Y con mayúscula. Porque su identidad cambió de muerte a vida. Y eso es un privilegio que tú y yo debemos de pisar fino a la hora de nosotros poder hablar, pensar, actuar, comportarnos, pensar, decir y hacer. Porque somos embajadores de un reino que trasciende la eternidad. Dice, 1 de Pedro 2:12 lo siguiente. Puede que no glorifiquen a Dios inmediatamente, de hecho, es muy probable que no lo hagan, pero lo harán cuando sus mentes sean abiertas a la verdad de Dios. ¿Cómo la mente es abierta a la verdad de Dios? Si tú y yo nos estamos comportando de una forma igual o peor que aquello que no conocí. No se puede. Yo siempre he dicho, claro, la palabra de Dios es la que transforma la vida, es la que cambia, es la que modifica el comportamiento del ser humano. Pero aún así, mis hermanos, es importante cuidar nuestro testimonio.
hay una importancia que Cristo hace con referente a esto, que nosotros somos sal. Y para esto, conservar nuestra identidad delante de los hombres significa comportarse como tal. De forma que si nosotros no estamos haciendo de la manera correcta y ya no estamos siendo sal, ¿qué sirve eso? Para desecharlo. Pero también somos luz para alumbrar a aquellos que están en la tiniebla. ¿Cómo nosotros alumbramos a aquellos que están en tiniebla? A través de lo que Cristo ha hecho en nosotros, utilizando el Espíritu Santo en nosotros para glorificarlo a Él con nuestro testimonio y hablando su palabra afuera y a tiempo, por medio de la misma. Entender esto, mis hermanos, es mucho más profundo de lo que nosotros pudiéramos ver. Los verdaderos cristianos deben convertirse en representantes o una representación viva del carácter de Cristo. Todos los cristianos deben representar las enseñanzas de Jesús, su fe, su amor, su carácter y el reino venidero. De esta manera, ellos son embajadores de Cristo, el gobernante de ese reino. Este es el llamado de todo creyente. Nosotros estamos todos expuestos a esta verdad. No nos quedamos fuera ninguno. Y no quiero, mis hermanos, que usted se sienta con esto, pero Randy lo que vino fue a darme duro con esta parte. Y no, mi hermano. Yo mismo me he confrontado con esta parte. Porque pudiera ser que en algún momento determinado de mi vida pudiera yo actuar de una manera incorrecta y pudiera yo entonces estar dañando lo que el Señor pudiera estar haciendo a través de mí. Y no es que el Señor no lo va a hacer, porque Él lo hace contigo sin ti, porque no somos indispensables para su obra. Aún así, es un privilegio formar parte del proceso de redención y de reconciliación de toda la humanidad por medio de nosotros. Es decir, que para ser un embajador de Cristo, primero que yo tengo que hacer, lo primero es que Cristo nos escoge a nosotros, no nosotros escogimos esta parte. Y esto nos da a nosotros un privilegio aún mayor. Segundo, debe de haber una madurez y un conocimiento tal que nosotros podamos tener las bases sólidas para poder hablar acerca de la representación que hacemos. Yo no puedo hablar de República Dominicana si no conozco que aquí se come mangú con huevo. ¿Me entiendes? O sea, ¿me entienden el contexto? Lo tercero es que nosotros debemos de ser sal y luz. Sal y luz, es decir, nuestro testimonio debe de tener la influencia para nosotros poder representar al reino. Usted, si se sentiría bien y honrado si a usted le dijera, mira, nos gustaría que usted sea un representante en un país, póngase París, que muchos quieren ir, sea un representante allá. ¿Sabe qué significa eso? Usted tiene un privilegio, pero aparte tiene muchos beneficios como tal ser un embajador. Usted tiene muchos beneficios incluidos dentro de. ¿Cuál es el mayor beneficio que tiene un embajador de Cristo? La eternidad, mis hermanos. El hecho de que usted y yo seamos salvos, usted no necesita más de ahí. Usted no puede exigirle a Dios más de lo que ya le dio. Ya Él lo hizo. Su salvación está garantizada. Por ende, ¿cuál es nuestro trabajo? Representarlo de la manera correcta. Testificar de su grandeza y de su poder en nuestra vida. Honrarlo en vida, pero también honrarlo en relación. Recuérdese que le dije que la madurez espiritual no representa usted estar envuelto en muchos ministerios o en muchas cosas que tengan que ver con el Señor. Es una vida directamente de relación y conocimiento a través de su palabra. Como fruto de lo mismo, usted va a tener un crecimiento espiritual. Y eso lo lleva a tener ciertas cosas dentro del pueblo del Señor. Pero no es el fin. El fin de todo es tu relación directa con el Señor para que entonces tú seas un verdadero embajador del reino. Y de esta forma, mis hermanos, nosotros podemos representar de manera digna, honrada, a aquel que no ha escogido a nosotros, sin merecerlo, para poder representar el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Es más que un privilegio poder comprender esta verdad. Es más que una honra poder entender esta realidad y poder nosotros hacerla palpable en nuestra vida, lo que nos da una seguridad de que ya no es por nuestra propia fuerza, sino es por lo que Él hace. Porque como le dije anteriormente, Él dijo, separado de mí, nada podremos hacer. Y a través de Él es que nosotros vamos a honrarlo de una manera digna delante del Señor. Quiero que se queden con eso, mis hermanos, de que nosotros somos embajadores y tú y yo tenemos la responsabilidad de representarlo de la mejor manera posible aquí en la tierra. Debemos de honrar ese privilegio que tú y yo tenemos, porque
no lo merecíamos. Y aún así, en su amor, en su bondad, en su misericordia, hoy en día tú y yo estamos aquí recibiendo lo que hoy en día otros aún no van ni siquiera a poder tener. La conexión y la salvación de nuestras almas.